proyecto de emprendimiento de difusión cultural de los alumnos del curso de Cátedra Vallejo que forja la familia vallejiana. La radio Voces de la Literatura presenta el programa Vallejo trasciende en el tiempo. El presente capítulo está dedicado a una novela breve del poeta universal nacido en Santiago de Chuco, Perú, Departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Presentamos Fábula Salvaje, novela de corte psicológico cuya trama transcurre en Santiago de Chuco, en un caserío de Santiago de Chuco, en la Sierra de la Libertad. Vive la familia de Balta Espinar, casado con Adelaida. Una mañana Balta despierta, nervioso, y camina hacia un pequeño espejo y este se le cae. ¿Sabes? He roto el espejo. ¿Y cómo lo has roto? Alguna desgracia. Yo no sé cómo ha sido, de veras. Un día en que cantó la gallina, Adelaida estuvo gimiendo hasta la hora en que se acostó. Balta no pudo dormir, se removía en la cama, sumido en sombríos pensamientos. Desde que se casaron, era la primera zozobra que turbaba su felicidad. De vez en cuando se oía el gemir entrecortado de Adelaida. Penosamente, la escena del espejo surgía nuevamente en la mente de Balta, pues había visto una sombra tras su espalda, sombra que le produjo espanto y horror. Oyendo sollozar a su mujer, creyó de su deber consolar a Adelaida. No juegues, Adelaida. Lloras porque canta una gallina. Vaya, no seas chiquilla. Esa tarde en que la gallina cantó, hasta un día de septiembre, en que Adelaida, en la parva del trigo, le dijo de improviso: Levanta tú esa alforja, yo ya no puedo. ¿Estás enferma? Adelaida bajó sus ojos dulces de mujer con aire infalible de emoción, dándole a entender a Balta que estaba embarazada. ¿Y desde cuándo? Según creo, desde julio. Balta escucha a Adelaida, considera graves sus palabras. Luego de meditar un momento, una nube sombría sube con cerrado vuelo a su frente. ¿Desde julio? ¿Desde julio? ¿Desde julio? Pensó Balta en voz alta y entonces recordó, después de largo tiempo, la visión intempestiva que como en sueños tuvo en el espejo aquella lejana tarde de julio, la ruptura del espejo por el estupor de esa visión. Balta se dijo, se preguntaba y repetía en la parva: Extraña coincidencia, muy extraña coincidencia. Un misterio y atroz presentimiento soplaba en las venas en un largo calofrío. El domingo Balta va al pueblo y ya en la plaza conversó con un viejo amigo suyo, con el que estudió en la escuela. El relato de su viejo amigo lo conmovió, pero no lo entendió. No es extraño. A mí me sucede a veces cosas muy semejantes, en ocasiones, y esto acontece cuando menos lo pienso. Cruzan como un relámpago por mi mente, una luz y un mundo de cosas y personas que yo quiero atrapar con el pensamiento, pero que pasan y se deshacen apenas aparecen. Cuando estuve en Trujillo, un señor a quien referí esto me dijo que eran rasgos de locura y que yo debía cuidarme mucho. Balta no pudo entender nada de esto. El relato de su amigo le resultaba muy profundo y complicado. Pasaron los días y Balta medita mundo, preocupado, obsesivo, piensa, busca en todas las cosas señales de aquello que lo perturbaba. Una tarde fría de invierno, Adelaida interrumpe las obsesiones de Balta y lo encara. ¿Qué tienes, Balta?
te pasa? ¿Por qué estás así? ¿No quieres que nos vayamos? El invierno me da miedo. Balta, vámonos, por Dios, vámonos. Bueno. Te he dicho que no. Balta caminaba obsesivamente por el campo y las frías calles preguntándose sobre una posible infidelidad de Adelaida. Balta decía, ¿no será que ella ama a otro? ¿Quién sabe? Adelaida sospechaba que algo estaba afectando a su marido, pero era demasiado ingenua para penetrar en la mente obsesiva de Balta, que salía a caminar a los páramos y volvía tarde a su casa. Una y otra vez esta conducta se repetía hasta que Adelaida estalló. ¿A dónde te has ido, por Dios? ¿Has estado en la toma? Déjame, mujer. Por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué te he hecho para que así me trates y me botes? ¡Ay, Dios mío! Mientras Adelaida lloraba muy triste, se quejaba. ¿Por qué me botas de ese lugar? El hermano pequeño de Adelaida, Santiago, apenas un niño, se dio cuenta que algo muy malo hacía padecer a su hermana y pensó que era acusado por Balta, que era causado por Balta, y con la inocencia de un niño se preguntó: ¿quién hace padecer a Adelaida? ¿Qué le habían quitado? ¿Qué cosas se la negaban? Dísenla, no sean malos, devuélvanle sus cosas. ¿No las encuentran? Búsquenselas, no la hagan llorar, escápate. Mientras tanto, Adelaida se martirizaba como consecuencia de la conducta de Balta. No sé qué le pasa, hace ya tiempo que está así conmigo. El pequeño Santiago estaba también perturbado porque sentía que algo pasaba con él, no comprendía. ¿Qué haces, Adelaida? Busca a tu rueca. Yo no lo he visto desde el otro día. ¿No ha llegado todavía don Balta? ¡Pobrecito! ¿Si lo habrá agarrado el aguacero? Uno de esos días de invierno, en la mañana, Santiago despierta y se encuentra solo. Mientras tanto, Balta, terriblemente perturbado por los celos y el dolor, día y noche, injuró a su mujer. Está bien, tú, Adelaida, has muerto ya para mí. Adelaida, visiblemente perturbada, le repetía a Balta: Mal, muy mal, esposo mío. Algo que no logro entender te obliga a atacarme y celarme. El esposo, obsesionado por los celos obsesivos, encara a Adelaida. ¿Qué te he hecho, Adelaida, para que me pagues así? En la vida no he amado más que a una mujer y esa eres tú, Adelaida. Balta lloraba y tenía la impresión perfecta y real de que él la cuidaba y la protegía y la amaba con dulzura. Pero Adelaida seguía sin entender nada de lo que pasaba a su marido. Oye, Balta, por Dios. Déjame, tú has muerto para mí. Aquella misma noche la llevó al pueblo a través de los caminos cortados de la niebla y la oscuridad. Se fueron y ya en la casa del pueblito, Balta extrañamente obligó a vestirse de luto riguroso y él se vistió igual. Adelaida obedeció mientras no dejaba de llorar. Al amanecer, Balta, insomne, obsesionado por los celos, amoratado por el dolor y la perturbación y las tantas horas sin apetito y sin dormir, abandonó la casa del pueblito, mientras Adelaida, inocente de todo lo que sucedía, dormía. Balta volvió donde Adelaida, la vio, merodeó y volvió a salir silenciosamente. Entonces de pronto se encontró sentado en el filo de la colina que había estado antes, un lugar en el páramo agreste. Estaba sentado al filo de la roca, al pie de la agresta calva, esbelta y tallada, donde la mañana anterior estuvo sentado, las piernas colgadas sobre el abismo. Miraba todo en
cuadro pintado en una sala de su casa. En medio de la penumbra, de súbito, sintió que alguien rozaba por su espalda y lo lanzaba al abismo mientras caía en el fondo y moría instantáneamente. Adelaida, que había dado a luz al primer hijo de Balta, dormía sin saber nada, ignorante de tan grave suceso. Una nueva vida se abría paso en el mundo, en el hogar profundamente religioso. Se sentía frío, llovía en ese marzo extraño. Así termina esta historia. A continuación vamos a presentar comentarios de ilustres críticos literarios. Según el doctor Antonio González Montes, la novela Flava Salvaje incide en el fantasma del doble y en la influencia de este elemento en el proceso de destrucción de Balta y su familia. Antonio Merino destaca la naturaleza enajenada del protagonista, cuya intimidad aislada no le permite relacionarse en sus semejantes y lo muestra indiferente ante el mundo, que lo habilita como un fantasma en un mundo inestable como el de la novela. Asimismo, Merino considera que Balta era preso de su inquebrantable enajenación, en donde el espejo, que es la conciencia fragmentada de sí mismo, quiebra en el tiempo. El escritor Roberto Paoli destaca el relato, el carácter hipertenso y eléctrico de las emociones nerviosas y de otro lado el extremo punzante y devorador originado por los sentimientos de celos y de dolor. Bueno, ahora vamos a hablar del narrador y poeta Luis Monguió, donde él en un estudio psicológico y psicopatológico califica a Balta como una persona que sufría de esquizofrenia paranoide, donde él por momentos sufría de alucinaciones, de creencias de que su esposa le hacía infiel, y también él sufría de un desdoblamiento de personalidad de sus sensaciones visuales y auditivas. ¿Qué quiere decir esto? Que por momentos él era una persona y a la vez otra, por todos los sucesos que le seguían en el transcurso del embarazo y de su matrimonio. Gracias. Ricardo González Vigil destaca la matizada caracterización psicológica del personaje Balta Espinar. Sostiene que la novela representa una tragedia en la que parte salvaje, el habla salvaje del título, que juega a la vez con el vocablo arcaico, fabla, y su conexión con fábula del ser humano y en general de la naturaleza, se apodera de la mente de Balta. En algunos lugares de la sierra y la Amazonía peruana existen en grado sumo supersticiones en la población que se pone de manifiesto en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando una persona sale de viaje y la primera persona con quien tropieza en su camino es una mujer o un lisiado, podría pensar que le irá mal e incluso hasta podría decidir no continuar el viaje y regresar a su casa. Y este es uno de los temas que explora César Vallejo en su cuento largo Fabla Salvaje, la convivencia del hombre de la sierra con esa situación especial que le hace creer que su destino está trazado y que tiene una influencia decisiva en su comportamiento posterior al hecho supersticioso. En el caso de Balta Espinar, podría ser un sello que decidirá su trágica muerte. Sin embargo, en el caso de Balta, no se trata de una simple superstición. El caso es de una mente perturbada por celos obsesivos que la psiquiatría y la psicología definen como... Gracias por escucharnos. Esto fue Vallejo trasciende en el tiempo, por radio Voces de la Literatura. Los estudiantes de la Universidad César Vallejo, del curso Cátedra Vallejo, le dan la bienvenida a Osvaldo Carpio Villegas. Osvaldo, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Osvaldo Carpio Villegas, director de cine, productor,
guionista, publicista, he hecho todas las actividades que se puedan hacer en el cine. Y actualmente soy consultor político y hago publicidad también de carácter político, documentales y otros productos necesarios para la actividad comunicacional, pero sobre todo política en el país. Osvaldo, ¿qué destaca usted de nuestro proyecto cultural Fabla Salvaje? Me parece muy interesante que los estudiantes dediquen tiempo y tiempo a su formación como profesionales al estudio de César Vallejo. ¿Cree usted que la obra está inspirada en la realidad del Perú o es fruto de la imaginación de César Vallejo? A ver, César Vallejo escribió ensayos sobre el arte y tiene un ensayo que se llama El arte y la revolución. Y ahí dice que todo canto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. Eso significa que ninguna obra escapa a la realidad de un país. Fabla Salvaje guarda relación con las vivencias actuales en la Sierra del Perú. Bueno, yo creo que el mundo en el Perú ha cambiado. Hace un siglo, en la época que escribió esa obra Vallejo, el 90% de la población peruana vivía en el campo. Hoy día el 80% de la población vive en ciudades y el 20% en el campo. ¿Por qué cree usted que César Vallejo dio el título de Fabla Salvaje a una obra cuyo tema es el desamor? Es una pregunta interesante. La obra de Vallejo es una historia de amor y de desamor, porque la relación entre Balta y su mujer es una relación amorosa. Sin embargo, por un fenómeno de celotipia, que son los celos obsesivos, que es un trauma psicológico, un problema psicológico muy agudo, Balta desciende hacia la irracionalidad. ¿Cree usted que Fabla Salvaje reúne las condiciones para ser llevado a las pantallas de la televisión? Sí, Fabla Salvaje podría ser una obra subjetiva, podría ser incluso crearse una obra, una ficción en la que se combina el suspenso con el terror, porque no se sabe en qué momento se va precipitando Balta hacia las profundidades irracionales de ese mundo interior, ¿no? Todos tenemos un mundo interior, pero en este caso el personaje, que seguramente está inspirado en cosas que vio Vallejo, y además que es parte de la literatura rupturista en América Latina de comienzos de siglo, ¿no? Además es parte de las corrientes filosóficas de esa época en la que se sale de lo racional, de lo razonable, para nuevamente incursionar en el mundo irracional. Ese estudio, ese protagonismo, esa historia irracional podría ser muy bien ser llevada como un mediometraje, ¿no? Para terminar, señor Osvaldo, ¿qué valores nos deja César Vallejo en Fabla Salvaje? Vallejo no pretendió presentar ningún valor. O sea, la literatura y el teatro, el cine, no necesariamente tienen que presentar principios y valores. Sí se ubican en un mundo ético o moral, pero no hay un mensaje específico. Lo que hay es una presentación de un hecho, de una situación, de una historia en la que predomina lo irracional. Bueno, Osvaldo, gracias por la entrevista que nos has brindado. Un honor haberte tenido aquí.